Buenos días, mi nombre es Mariana Mendoza y hoy les voy a hablar sobre las vías de la modernización. El primer tema del que les hablaré es el de la aparente estabilidad que se dio entre 1940 y 1970. A este periodo se le conoce como la consolidación del Estado mexicano, porque en estos años se suscitaron una serie de gobiernos que apostaron por la modernización del país. En las siguientes diapositivas les voy a estar hablando sobre 5 gobiernos que estuvieron en esta época y algunos de los antecedentes que ocurrieron en su transcurso. Como primer presidente hablaré sobre Manuel Ávila Camacho. Al iniciar su mandato, la base económica del país estaba mayormente dedicada a las actividades de índole agrícola. También se enfrentó a nuevos retos de expandir social y económicamente al país, que requería de grandes cambios para poder competir con otros países, pero este cambio permitió el surgimiento del burgués mexicano. Ante todo esto, su gobierno se caracterizó por una política de unidad nacional que logró generar la unificación de obreros y empresarios, y en donde se crea la Confederación de Trabajadores de México. También se creó el IMSS, el Hospital Infantil, el Instituto de Cardiología y el Instituto de Nutrición. Se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se firmó un acuerdo laboral llamado Programa Bracero, en donde consistía en mandar mano de obra, sobre todo para el campo. Entró en vigor la ley del servicio militar y esta ley era obligatoria para los jóvenes de 18 años. El inicio del sexenio de Miguel Alemán coincidió con el término de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el país se vio en la necesidad de determinar la postura ideológica que se implementaría. En este gobierno tenemos varios apartados. El primero es la política internacional, y en esta, la política externa parece estar caracterizándose por las marcadas intenciones que tiene el presidente alemán en mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Después está la política y gobierno, y aquí parece ser que la política militar había llegado a su fin con el presidente electo Miguel Alemán. El siguiente es economía, y aquí el presidente prometió muchas cosas en cuanto a la grave crisis económica que se padecía. 6 años después el gobierno pudo exitosamente controlar la inflación sin que se viera afectada la producción. Por último está la sociedad y desarrollo, y aquí el gobierno acababa de reformar el artículo 27 de la Constitución en 2 aspectos. En el gobierno de Adolfo Ruiz, en tanto a la política exterior, las buenas relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se remontaban cuando el embajador estadounidense William Morrow puso en práctica la buena vecindad. Ruiz Cortines buscó aliarse más que nada con los países latinoamericanos para poder reformar un frente como ante la gran influencia con Estados Unidos. En cuanto a la economía, se redujo el ingreso para la clase campesina, dándose como consecuencia interna que no hubiera tanta demanda de productos agrícolas e industriales. Y por último, en la sociedad se construyeron planteles educativos en varios lugares del país y también se logró reducir un 25.8% el analfabetismo. Como siguiente tenemos el gobierno de Adolfo López Mateos. En la política internacional, el presidente estuvo yendo un poco en contra de las ambiciones estadounidenses. En la política y gobierno se notan 2 metas fundamentales que se querían lograr. La primera es fortalecer el sistema político y la segunda es reactivar la economía. En la economía se trató de mantener la estabilidad monetaria sin que se descuide el impulso de crecimiento. Y en la sociedad y desarrollo, el gobierno se distinguió por las políticas sociales que estaba adaptando y las políticas sociales también que se aplicaron al sector agrario, cuyas protestas en el 58 surtieron efecto. Por último, tenemos el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En la gestión económica aumentó la participación del Estado en la economía a través de empresas y la construcción de obras de infraestructura. En la política internacional, en 1967, destacó la firma del Tratado de Tlatelolco, promovido por Alfonso García Robles. La matanza de Tlatelolco
fue un tema muy mencionado y hasta la fecha lo sigue siendo. Esto se trató sobre un enfrentamiento entre estudiantes y granaderos debido a una protesta. No se sabe la cantidad exacta de muertos, pero unos dicen que fueron de 300 hasta 600 personas muertas. Después de la presidencia, Díaz Ordaz se retiró de la vida pública. 7 años después fue el primer embajador de México en España y 2 años después falleció en la Ciudad de México.